¿Cómo están, amigos? Espero que les esté yendo excelente, porque fíjense que el tema de hoy me parece que les puede interesar bastante. Y pues esto es Secrética, junto con Carlos Garibay, les damos una grata bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy tenemos a una invitadísima especial que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Así es, le damos la bienvenida a Susi. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Me Espero encanta de que me hayan invitado, muchas gracias. Un gusto y un verdadero placer, de verdad. No, Me hombre, encanta. qué bueno que aceptaste esta invitación. Susi nos va a hablar acerca de regresiones. Es un tema bastante interesante porque, pues, es algo que llama mucho la atención, está muy vinculado también a todos los que, pues, creemos en estas vidas pasadas y nuestras almas, y también cómo se vincula a tu presente, ¿no? Que a lo mejor ahorita, a lo mejor hay personas que viven alguna situación difícil o algún trauma que no pueden superar o algo que les hace por ahí clic que dices, ¿por qué me pasa esto, no? Así es. Exactamente, Susi. Entonces, pues esto de las regresiones, ¿ya tienes tiempo haciendo este tipo de terapias? ¿Son terapias? ¿Cómo se consideran? Cuéntanos un poquito. Bien, les voy a contar. En mi caso, ahora sí que voy a contar un poquito de mi historia. En la infancia, pues bueno, empecé a notar que tenía ciertas habilidades, ¿verdad? Entonces, lo típico que empieza uno a contar y como los papás, así como que es de verdad y no estés jugando y no estés inventando, a lo mejor fue tu imaginación. Y entonces pasa el tiempo y uno que va optando es pues como que guardar silencio, ¿no? Ya no hablar tanto del tema. Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues vas aprendiendo ahora sí que de manera pues inconsciente, ¿verdad? Y a través de, ahora sí que de la mente, porque yo también tengo una mente analítica, siempre quería darle como respuesta a las cosas, siempre esperaba un detrás de. Entonces llega a mi vida pues una clase muy interesante que era del manejo de energía. Y a través de ahí es cuando empiezo a entender más cosas, cómo empezar a moverla, cómo manipularla, ¿no? De una manera pues más agradable, porque todos tenemos como la forma de pensar y de repente empezamos a darnos cuenta que se empiezan a manifestar las cosas, se empieza uno a tener como esos lapsos, como recuerdos, pero que no son exactamente de este tiempo, ¿sí? Uh-huh. Entonces había como flashazos en mi caso y yo decía, bueno, ¿y esto qué es? De seguro fue de otra existencia porque esto no viene al caso. Y hablo de experiencia propia en el que una vez también de pequeña, igual viendo la tele, estaba viendo caricaturas y de repente cuando te empiezas a quedar dormido, dormida, fueron momentos así impresionantes, ahora sí con la velocidad del tiempo, en el que me veo como entrando como mujer con tapada, supuse que era como tipo árabe, llego a una casa, pero como de piso alto, con abierto el techo y otras dos mujeres viéndome. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ya se murió y yo era la favorita. O sea, me van a dar ahora sí que matarile, o sea, ¿qué va a pasar con mi vida? Entonces cuando reacciono y veo que me están viendo ellas, pero era una mirada pues de enojo, yo regreso al tiempo actual y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, entonces es cuando digo, no, es que hay que profundizar más en esto. Y Uh-huh. me ha pasado, o me pasó, y me sigue pasando, que de repente el ver a las personas sale un proyecto que traen entre manos, pero resulta que también se están proyectando de otras vidas. Uh-huh. Y también tiene como resultado que nos impida a veces avanzar y no nos damos cuenta qué está sucediendo. Entonces, después empiezo a investigar, empiezo a indagar y empieza a llamarme la atención lo que es la hipnosis. Uh-huh. Y ahí es una manera en la que se puede hacer una regresión.
Es muy poquito el porcentaje de las personas que no entran en ese estado, ¿sí? La verdad es muy poco. Y me ha tocado casos en que hay personas que dicen, a lo mejor te aburres con mi vida, ¿verdad? Porque es muy aburrida, o sea, pero no es la intención de eso. La almita tiene tantas historias, tiene tantos viajes, que lo que hace es que se va a ir al momento en el que se requiera sanar. Hay personitas que piden la experiencia simplemente por experiencia y hay otras que lo piden porque tienen el buscar el origen de algún problema, ¿verdad? Entonces, de ahí es cuando estás ya profundizando, llegando a un estado tipo teta, pero también llegando a un estado no perdidamente como pasan en la tele o como pasan en las películas, o sea, no, eso es como pura fantasía. La persona está consciente y está sintiendo. Entonces, lo que hacemos es yo acompañarlos en ese viaje, ¿sí? Hasta donde se tenga que llegar para empezar a ver qué es lo que hay que sanar ahí, ¿sí? Entonces, es cuando a través del tiempo, cuando yo hago las sesiones o cuando doy las terapias, hago esa toma de conciencia a las personas, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos proyectándonos, como dije, de otros tiempos. A diferentes edades vamos proyectándonos de otras vidas. Y me refiero, por ejemplo, un invierno pasado, antepasado, había un señor como de 40 y tantos y él me decía, a mí me gusta mucho el frío, pero ahora no sé qué me pasa, ahora no quiero salir de la casa, ¿sí? Como que temor, no sé qué sucede. Está que haciendo este tipo de procesos, resultó que la edad que tenía en ese entonces, él había muerto congelado, ¿sí? Entonces, es cómo se va ahora sí que atando esos cabos, ¿verdad? Entonces, si no se hubiera redescubierto qué estaba sucediendo, entonces se hubiera quedado ahí atorado, por así decirlo. Y eso se iba a hacer como cíclico. Para el siguiente invierno lo mismo, para el siguiente invierno lo mismo. ¿Y qué va sucediendo? Pues que la persona, sin querer queriendo, empieza a crear como una crisis a través de las estaciones del año, empezar a decir a su cuerpo, es que ahí viene el invierno, me voy a enfermar, mejor no salgo. Y eso también causa que haya hasta una enfermedad en un futuro, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante cuando las personas están ahora sí que conscientes de querer hacer cambios en su vida, porque también hacerlo es de valientes, ¿verdad? Ahora sí que no cualquiera se avienta, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas muy interesantes cuando se ven con las regresiones. Ya, que en tu caso fue como, pues se puede decir que tienes, ¿no? Ese don de que te empezaron a ocurrir cosas, de que tú le hiciste caso a esa vocecita interna, ¿no? Que te decía, bueno, voy a hacerle caso, voy a utilizar este don que tengo para manipular esta energía. Oye, y entonces tú nos dices, para hacer una regresión, ¿cómo son los pasos? O sea, ¿qué es lo que, cuando una persona se acerca contigo y te dice que quiere hacer una regresión, cuál es ese proceso? ¿Cómo lo llevas a cabo? Cuando vienen hacia mí, cuando acuden, yo también les pregunto cuál es el motivo, cuál es el origen, por qué quieren hacerlo. Y como dije hace rato, muchas veces es por una experiencia, simplemente. U otros para buscar el origen de la gastritis, ¿no? Por ejemplo. Otros para saber por qué fumo tanto, ¿no? Entonces hay cosas tan impresionantes y siempre se recomienda a una cierta edad, ¿sí? Algunos ya ahora sí que muy grandes, que también he aprendido de ellos, que hablan que después de los 30, con quien yo aprendí, recomendaba que mejor después de los 15, ¿no? Que hubiera más conciencia, por así decirlo. En mi caso, sí estoy de acuerdo. Y me ha tocado una jovencita que le habían hecho estudios por todos lados y pues salía bien, traía siempre un dolor de esta parte, de su brazo izquierdo. Y pues, y ella fue a la sesión simplemente para tratar otro tema, porque andaba como en etapa de ser rebelde y todo eso, ¿no? No se sentía que encajaba en ningún lado. Entonces, ahora sí, como dije al principio, dejo que la almita vaya hasta donde tenga que ir y vamos buscando el origen del problema, ¿sí?
Y llegamos hasta una vida en el que había sido como un soldado tipo de los espartanos, así de esa época, y uno de las espadas, cuando hiere, pues también lo hieren a él, y llega en esta parte, ¿sí? La espada completamente clava, y es el área donde tenía el dolor. Entonces, cuando está en ese trance, empieza como a revivir todo, ¿sí? Pero les digo, no hay de qué preocuparse. Se hacen el método para que no sufran, por así decirlo, y empezamos a sanar esa parte. Entonces, de ahí se da cuenta el origen del dolor, ¿sí? Y cuál fue el aprendizaje de esa vida. Y eso es lo que nos lleva a darnos cuenta que lo que estamos viviendo siempre va a haber un aprendizaje. Y no nada más es una misión o tenemos propósitos, tenemos todo un abanico para elegir, ¿sí? Entonces, les explico que nuestra vida es como un tablero, como un juego, ¿no? En donde todas las piezas trabajan en conjunto y también trabajan por separado. Entonces, cuando sabemos qué es lo que queremos, cuando estamos conscientes de que hacemos el bien también a los demás, que hacemos el bien también a nuestro cuerpo, vamos creando otra sintonía energética. Y eso va creando que también las personas se vayan acercando a uno de otra manera y empezamos a crear también esa facilidad. Entonces, todo llega en el momento adecuado. Por eso, cuando esta muchachita, después de que pasó todo eso, dijo, ay, no venía yo por esto, ¿verdad? Yo venía por otra cosa y fue impresionante. Cuando se hacen las regresiones, es como abrir ciertas puertas, ¿verdad? Ciertas energías en donde el cuerpo en esta dimensión vuelve como a adaptarse. Entonces, en los siguientes días o semanas, hay veces que cada cuerpo tiene diferentes síntomas, ¿sí? Hay cuerpos que se sienten cansados, como si hubieran ido a un gimnasio. Hay otros que están muy vulnerables o están llorando o están muy sensibles. Perdón, hay quienes me han dicho también que se vuelven como más sensitivos, ¿verdad? Entonces son experiencias muy bonitas. Recordemos que nuestra alma tiene todas las experiencias, tiene todo el saber, ¿sí? Entonces lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, están ahí almacenadas. Y eso hace que tengamos esos viajes maravillosos, ¿verdad? ¿Cómo ven? Ok, súper interesante. Susi, puede uno tener, cualquier persona, acceso a este tipo de recuerdos? O sea, sabemos que cuando venimos a este mundo, pues venimos con un velo, ¿no? Con o sea, no sabemos, no nos acordamos de otras vidas. Así es. ¿Hay, ¿Hay alguna forma en donde una persona pueda acceder a este tipo de recuerdos? Sí, sobre todo se da más en la etapa de la infancia, ¿sí? Sobre todo, igual a lo mejor no se acuerdan, pero todos tenemos como esos flashazos, ¿sí? Y llega como en los sueños, porque a través de los sueños tenemos la información, tenemos la conexión con otros planos de conciencia. Entonces, cuando la persona va creciendo, va también comprando puntos de vista, va comprando definiciones, va comprando tantas cosas que se va cerrando, ¿sí? Entonces ya no hay esa apertura, por así decirlo, más que cada personita cuando tiene la inquietud, ¿verdad? De estar ahí buscando, pues entonces llega, ¿sí? Como dicen, el que busca encuentra, ¿sí? Claro. Entonces, si platicas con los niños, hay de repente ciertos movimientos o ciertas palabras que dicen, bueno, este niño parece que tiene más edad de lo que tiene o lo que representa. Entonces, es lo mismo, son esas almitas que se consideran viejas, se consideran sabias y que dicen cosas que a veces no tienen sentido. Y yo les voy a platicar un caso, por ejemplo, mi hijo, una vez se acercaba Navidad y tenía él como 4 años, ya hablaba como entre 4 y 5, y me dijo, mamá, ahora sí ya vamos a ir por el arbolito de Navidad.
Yo dije, pues no, porque ya llevaba yo comprando el normal, el de natural, no, el artificial, ¿verdad? Ajá. Y no, pues ya lo tengo yo aquí. Pero es que la otra vez fuimos a comprarlo, le dije, ah, caray, le dije, no. Sí, fue cuando se me cayó encima. Digo, se te cayó encima, sí. Acuérdate que hacía mucho frío y estaba nevando. Yo dije, ah, caray, porque yo en ese entonces vivía en Texas, en Dallas. Yo me cambié a San Antonio, pero ahí no llega la nieve. O sea, dije, ah, caray, dije, no. Dije, no, hijo, sí, mamá, acuérdate. Y era una camioneta grandota y nos bajamos y el árbol se me cayó encima. Dije, ¿de verdad? Yo dije, ay, no, me está hablando de otra historia. O sea, y empecé a decir cosas, ¿no? Ya después me decía, oye, mamá, como que ese señor sí es mi papá. Y así, ¿no? Me hacía preguntas raras, pero sí le entendía. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que cuando observamos o escuchamos a los niños, nos estamos dando cuenta que están hablando desde otro plano, ¿no? Donde todavía está como muy fresca la información. Obviamente, cuando venimos desde allá, hay un borrón precisamente, porque si recordáramos todo, sería un caos, ¿no? Vivir con todo eso, ¿sí? Entonces, aquí lo importante no es como quedarse atrapado en el pasado, sino de ahí qué voy a hacer para crear ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que me está atando para hacer los cambios ahora? Porque yo también recomiendo empezar a crear esa facilidad en nuestra vida, ¿sí? No se requiere estar siempre, siempre atado en el pasado. Nos puede servir como una plataforma para avanzar, pero no estarnos enganchando, ¿sí? Entonces, hay una frase que decía mucho León Tolstoy, la muerte solamente es un cambio de misión, ¿sí? Y así es. Tenemos tantos, como dije al principio, propósitos, tantos, incluso como un abanico de posibilidades para crear y para aprender. Entonces, obviamente, no quiere decir que lo que estemos viviendo ahorita haya sido placentero en otros tiempos, ¿verdad? El estar donde estamos en este momento es porque ya hemos tenido, hemos sufrido, hemos matado, hemos violado, hemos asesinado, hemos hecho de todo. ¿Sí? Entonces llega el momento en que ese aprendizaje y ese mensaje que había que darle a los que nos están acompañando en vida, también es un aprendizaje. Muchas veces tenemos el juicio o la crítica hacia con las personas o los que ya nacieron malos, ¿sí? Pero es parte del proceso, porque una vez también ya estuvimos de ese lado, ¿sí? Entonces, cuando llega el momento de desprendernos del cuerpo, que llega el momento ya de decir adiós, ya es cuando pasamos al otro plano, cuando regresamos a casa, como quien dice, ¿verdad? Entonces, y de hecho, en las regresiones todos coinciden con lo mismo, o con los queridos difuntos cuando se comunican, porque también en las regresiones se hace un proceso en el que el cuerpo presta el cuerpo, por así decirlo, para que un querido difunto se comunique, ¿sí? Y todos tienen las mismas palabras, que seamos felices, ¿sí? Que hagamos en vida lo que querramos hacer, porque nos detenemos mucho, ¿sí? Entonces, cuando ya no hay cuerpo, ya no hay alma en este plano. Entonces, no olvidarnos en dónde estamos, quiénes somos, qué queremos, ¿sí? Oye, Susi, entonces esto quiere decir que puede ser que alguna persona que sienta algún malestar, en el caso que nos comentabas de la chica que tenía como un dolor en esta zona, o a lo mejor alguien que tiene, pues no sé, dolor de cabeza o emocionalmente se encuentra ansiosa o desesperada o estresada, puede ser que no sea de esa persona, o sea, puede ser que ese sentimiento, esa emoción o ese dolor sea de alguien más que ya haya muerto y que sea igual de su árbol familiar o sea, no necesariamente de su alma en otra vida, sino de alguien que ya falleció y que no lo solucionó o no lo sanó y entonces se está manifestando en el cuerpo de esta persona. Sí, sí, no y no, sí. Voy a explicar. No necesariamente que la persona que esté padeciendo un dolor de cabeza sea ella misma, sino que muchas veces el cuerpo, nuestro cuerpo tiene muchas formas de hablar,
o de comunicarse, pero no lo hacemos porque siempre la cabeza es muy buena para las novelas, ¿no? Es muy buena para el drama, es muy buena para el trama, pero tenemos la parte intuitiva. Entonces, nuestro cuerpo nos está hablando, nuestro ser nos está hablando a través de la intuición. ¿Y cómo? A través del cuerpo. Entonces, podemos sentir dolor de cabeza, podemos sentir escalofríos en las piernas, nos está hablando. Entonces, es cuando hay que empezar a preguntarse, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Verdad? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué está pasando aquí? Esto me recuerda un caso de una señora que ya había ido al médico, ya había ido a hacerse estudios, tomaba medicamento y de repente el dolor estaba como constante, se iba, se venía, aquí también en la cabeza. Y luego me visita y en una de esas resulta que su mamá había fallecido, ¿sí? Pero cuando estuvo en vida tenía problemas de salud y una de esas partes que era la dolencia era la cabeza, ¿sí? Entonces resulta que, vamos a decirlo así, no había terminado de trascender, ¿sí? No había terminado. Entonces sucede que algunas almitas se quedan pues por preocupación o se quedan por lo que quieran, ¿sí? Por lo que quieran. Entonces, lo que estaba percibiendo la hija era el malestar de esa mamá, ¿sí? Cuando estaba en vida, pero ella desconocía, ¿sí? Entonces, se hace lo que toca hacer, mandarla a la fuente, regresarla, ¿verdad? A la luz. Y cuando se hace eso, dice ella, pues que sintió diferente. Ok, pasan los días y en una de esas que me busca, me dice, oye, ya no me ha dolido la cabeza después de eso. Dices, ay, qué padre. O sea, pues sí, por ahí va el asunto. Entonces, pues digo, siempre yo les recomiendo que empiecen a como atar cabos, si es aquí o es allá, o qué está pasando, o si soy yo, si estoy preocupada o estoy percibiendo, ¿sí? Porque también hay muchas personas que tienden a andar cazando, ¿no? Al lugar que van, al lugar que andan queriendo ver, ¿no? Al lugar que van, no van a disfrutar, van a ver qué perciben, ¿sí? Y pues como que es cansado, ¿no? Yo recomiendo que sean más, pues que se centren a lo que van, que disfruten, porque ellos también, esas almitas que no han trascendido, pues siempre es un vaivén, ¿no? Siempre es una visita constante. Entonces, saben ellos muy bien a dónde van para buscar ayuda, para pedirla. Y entonces, cuando son de la familia, pues les están hablando a los familiares. Y hay veces, a mí me pasó un caso, cuando, sí, también de joven, bueno, estaba un poquito, cuando me entero que había habido, pues, una persona, una vecina, la habían asesinado. Entonces yo escucho la historia y dije, ay, no, yo no quiero saber, porque en ese entonces yo estaba así como que, ay, no quiero. Etapa de negación. Sí, porque de repente a uno lo sacan de base, ¿verdad? Uno también de repente se asusta, ¿no? Entonces, esa personita la habían asesinado, pues ahí quedó. Como 2 noches después, y es que a veces dice uno, ¿por qué siempre en la noche, verdad? Ya después aprendí a decirles que mejoren el día, por favor, ¿sí? Porque en la noche para dormir, para descansar, ¿verdad? Pero en ese entonces igual ya despierto, dije, ay no, ya me vuelvo a acomodar y sí, empecé a escuchar pasos, tacones, dije, ay no otra vez, no otra vez, no. Y sí, abre la puerta de la recámara y se pone al lado mío. Yo dije, ahorita no, por favor, ahorita no. Y ella me dice, es que tengo mucho frío donde estoy. Y le dije, mañana vemos eso, pero sí. Espérame. Y así, ¿no? Entonces, y sí, como fue una muerte muy violenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que no había trascendido. No hay que temer, simplemente hay que hablarles, hay que decirles, porque es como estamos platicando ahorita en este momento, ¿no? Y amablemente igual decirles, ¿sabes qué? Ahorita no, mañana de 11 a 12 te atiendo, ¿sí? Ahorita a nadie. Y de repente hay una fila, ¿verdad? Pero también uno se vale decir no, ¿sí? Entonces es una serie de cosas que no nos damos cuenta, pero que compartimos, ese mundo invisible
está ahí, ¿verdad? Lo compartimos ahora sí querramos o no querramos. Entonces, por eso yo recomiendo que las personitas que si sienten algo raro, pues que empiecen a indagar si son sus emociones o están percibiendo algún familiar o algún querido difunto, o sea, ¿qué está sucediendo ahí, verdad? Como decía, en diferentes tiempos de nuestras edades vamos proyectando. En mi caso, a los 17, yo estaba muy interesada en las artes marciales, me gustaba mucho y ahí estaba. Y después descubrí que había sido allá también por Oriente, que manejaba las armas, ¿sí? Tenía acceso. Y ya, con razón, ¿verdad? Yo por eso, hasta después entendí más cosas, pero era letal con los enemigos y tenía acceso a esa información y a ese conocimiento. Entonces, no nos damos cuenta en qué momento. Por eso pasan los años y va cambiando nuestra perspectiva de vida, ¿sí? Uh-huh. Va cambiando también nuestros intereses, ¿sí? Entonces, no olvidar que, sobre todo, adentrarse en uno. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a crear hoy? ¿Verdad? Oye, Susi, claro. Y por ejemplo, cuando una persona tú la estás llevando a esta regresión, la estás ayudando a recordar lo que pasó en otras vidas o en su misma vida anteriormente, ¿tú tienes alguna visión? O sea, ¿tú puedes adentrarte en esa realidad de esa persona que te está preguntando? ¿O la persona que está experimentando la regresión te va comentando lo que está viendo, lo que está haciendo? ¿O cómo intervienes tú en ese caso? Pues ahora sí que de las dos formas. Uh-huh. Tanto estoy escuchando, estoy indagando, como en algunas ocasiones ya estoy dentro. ¿Me uh-huh. explico? Entonces, no sé si también por la habilidad, eso es lo que sucede cuando hago las regresiones. Cuando no, cuando estoy haciendo una sesión así, platicar, y cuando hago toma de conciencia, empiezan a salir flashazos de otras vidas de esa persona, y es cuando con la toma de conciencia vamos creando ese cambio. Si me explico, vamos a ver, voy a dar un ejemplo. Platicando con una persona, me decía que tenía problemas porque quería pedir un aumento. Uh-huh. Entonces, como que no se sentía tan seguro para hacerlo. Entonces, cuando me está hablando, yo en ese momento tengo el flashazo de su otra vida, y de ahí es donde yo me fui para mover, ¿verdad? Y crear más espacio en las moléculas, por así decirlo. Y vi cómo él se encargaba de cobrar a las personas, ¿sí? Trabajaba para alguien y se encargaba de cobrar, y quien no pagaba, pues los golpeaba, ¿sí? Entonces, traía como ese sentimiento de culpa, de no merecer el dinero, de cómo lo va a obtener ahora, de qué manera. Entonces, tenía esas dudas a otros niveles de conciencia. Se empieza a crear ese espacio, ¿me explico? Y es que traemos tanta información que no nos damos cuenta. Es impresionante. Por eso se dice que a través de la meditación, a través de estar contigo mismo, es cuando empiezas a notar las diferencias en ti, ¿sí? Cuando dices, no, ahora ya no me molesta que me sirvan el caldo de pollo, porque antes no me gustaba ni lo caliente ni el pollo, y ahora yo digo, no, gracias, ¿sí? Entonces, uno mismo va creando esos cambios y la gente lo nota. La gente no sabe qué pasa contigo, pero te ve diferente. Había una persona que me acompañaba y decía que llegaba a su consultorio y la secretaria le dijo, ay, oiga, se ve muy bien usted así sin bigote. Y dice, pues ya nada más le dije, gracias, pero ya llevo 3 meses sin usarlo, ¿sí? Entonces, no nos damos cuenta cómo las personas van cambiando, ¿verdad? No sabemos qué sucede, pero hay algo diferente, ¿verdad? Oye, Susi, pues muy interesante, la verdad, el darse cuenta de lo que uno está percibiendo, de lo que uno está sintiendo, y adentrarse más al conocimiento de sí mismo. Y en este sentido, fíjate que hace rato platicábamos de, pues, como de los recovecos de la mente, o no sé cómo llamarlo, de la imaginación y la fantasía, que cómo poder equilibrar o cómo se le hace para saber que lo que estás sintiendo, lo que estás imaginando, lo que estás recordando, es algo que pasó.
o si no tiene importancia realmente, porque en algunas meditaciones que yo he escuchado de vidas pasadas, en la misma meditación te dice, cualquier imagen que se te venga a la mente, tómala como real, o sea, tómala como que pasó. Y te pregunto esto porque a veces quiero saber qué tanto pudiera pasar que en tu fantasía empieces a recrear falsos recuerdos y falsas memorias que no te ayuden a prosperar, sino que por el contrario te sientas un poco mal o sientas que no has trabajado algo, sientas que estás mal de alguna manera. Sí, aquí, como lo que acabas de decir, cuando estamos poniendo mucha cabeza, estamos poniendo siempre análisis, estamos poniendo siempre definiciones, puntos de vista, y eso es cuando te desvía de tu percibir. Entonces, cuando las personas que ya están como en esta búsqueda, están ya más, saben cuál es el propósito cuando van a hacer meditación o cuando van a ir a un taller o cuando van a ir a un curso. Es seguir pagando, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo alguien que apenas va a empezar, la recomendación sería lo mismo, darse la permisión de percibir, darse la permisión de empezar a sentir. La imaginación es un punto muy importante para la visualización, para como cuando quieres pedir algo al universo, cuando quieres desear algo y que llegue, ¿sí? De ahí es donde nacen también las ideas, donde nacen los proyectos, donde se cristalizan los sueños. Entonces, la imaginación no está peleada, ¿verdad? Entonces, hay que darse esa permisión de que lo estoy imaginando, ¿por qué no? Porque como les digo, al final de cuentas, ese mundo invisible puede parecer tan raro y tan extraño que no tiene nada que ver con la parte humana, ¿sí? Hay cosas que son tan absurdas, ¿sí? Tan irrevelantes que dices, bueno, ¿y esto es? Entonces, no se cuestionen tanto si eso no es, simplemente déjense llevar, porque siempre esperamos que a través de la mente haya una estructura, haya una forma, y de eso se trata el percibir. O sea, una vez más como desaprender, ¿no? Lo que tenemos ya como, pues Sí, como buen punto. nos fueron educados, fuimos educados en que hay una Claro. estructura, que hay un camino, que tal vez es recto, que lleva a un lugar. Y entonces como Así es. tirar todo eso a la basura, desecharlo y Así. empezar a creer en los sueños, en las fantasías, en lo que percibes, ¿no? Porque de alguna forma sí fuimos educados así, a pesar de que teníamos bueno, que las caricaturas y las películas y demás, sí estamos más acostumbrados a darle mucha mayor importancia a la realidad, Claro. a lo que sí es, y así como decías, a lo que es más de cabeza, ¿no? Exactamente. Por eso podemos tomar como referencia las películas de ciencia ficción. Ahora sí que el guionista y todos ahí en producción pues se dan vuelo, ¿no? Creando imágenes y figuras y colores porque realmente así es, ¿sí? Es algo fuera de estructura. No olvidemos que detrás de lo que podemos imaginar y detrás del análisis va a estar nuestras creencias, va a estar nuestra cultura, ¿sí? Y al final todo se llega a lo mismo. Cuando hay ese desprendimiento, todos coinciden, así que a nivel mundial, según los estudios y poco mucho que me ha tocado a mí, es llegar y ser acompañado, ¿sí? Tener esa paz, pasar una película de todo lo que hicimos o lo que no hicimos. ¿Sí? Entonces, y ahí sí, no va a haber vuelta de hoja, ¿verdad? Ahí no, ya no va a haber mente, ya no va a haber nada. Lo raro se vuelve normal, ¿sí? Porque muchas veces las personas preguntan, estoy sintiendo esto, ¿es normal? Pero en sí que es normal. La energía no tiene una definición exacta, ¿verdad? Es simplemente el percibir. Y hay tantas formas a través del cuerpo, a través del calor, a través del frío, a través de la visión, a través de la audición, hasta del olfato, ¿sí? Y eso es lo que sucede en las regresiones. A veces es que no sé qué sucede, pero tengo mucho un aroma, ¿sí? O este aroma me pone mal, ¿sí? Entonces es cuando se indaga qué está sucediendo, qué hay detrás, ¿verdad? Entonces, de todo se trata eso, de dar la permisión a uno mismo
para seguir avanzando. Nadie lo va a hacer más que uno. Oye, sí es cierto eso de, es normal. Sí. Sí, cuando uno tiene que empezar a sentir más, ¿no? Como dices, o sea, meterse en sí con, bueno, puede ser con meditaciones, analizándose más a uno mismo y conociéndose más, por eso dicen, conócete a ti mismo, ¿no? Que es la clave, ¿no? Y Sí. empiezas a indagar cosas. Y a veces no nos damos cuenta qué tan grande o impactante puede ser el conocerse. Y vuelvo a lo mismo, es dejar ir esas creencias, es dejar ir esos juicios, es dejar ir estar perteneciendo hasta a un grupo, porque a veces hasta para pertenecer a la familia tenemos que cambiar el switch, ¿no? Para ser aceptados, ¿no? Para sentirnos queridos. Entonces, y vamos haciendo cosas en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestras emociones, de nuestros planes, y termina el cuerpo enfermando. Entonces, llega el momento en que tenemos que irnos de este mundo y no resolvimos lo que teníamos que hacer, ¿sí? Y nos fuimos con dolor de estómago, nos fuimos con dolor de espalda, ¿sí? Nos sentimos que nadie nos apoyó, nadie nos comprendió, y no tuvimos la valentía o la fortaleza de mirar, ¿no? Entonces nos vamos y resulta que venimos otra vez, ¿no? Ahí va de nuevo, ¿sí? Entonces ya, pero ya, sin esperar por ejemplo, que nosotras, ¿no? Cuando baje 5 kilos me voy a querer más. Cuando, o sea, no es ya, así tal y cual, así como elegimos este cuerpo, ¿sí? Saber qué es lo que somos, un regalote, ya al estar aquí en el planeta. Con qué hedonismo, ¿eh? Oye, sí. Bueno, yo lo ligo de esa forma, ¿no? Porque, bueno, como dicen los hedonistas, les gusta como el placer, les gusta como estar, eh, como muchos regalos y como muy bien. Y eso está bastante bien, pero siempre te han puesto como esta balanza de tienes que, así como vas a gozar, así también tienes que sufrir, así como vas, no sé cómo llamarlo, pero es como una forma de vida en la que no puede ser todo maravilloso. Y tal vez sí. O sea, tal vez sí puede ser todo maravilloso. Claro, no todos los días, no todo el tiempo, pero lo mejor posible, ¿no? Y eso atreviéndote a creer en ti, a confiar en lo que se te puede revelar o en lo que puedes llegar a sentir, ¿no? Exactamente, lo que acabas de decir. Quizás no todo va a ser miel sobre hojuelas, porque vivimos en una sociedad, vivimos en un país, vivimos así. Pero la diferencia es cómo vas a crear tu vida, si la vas a crear con facilidad o no, ¿sí? Y dejar esos puntos de vista. Como dices, es que así como tienes que hacer esto, tienes que tener esto otro. Entonces, ahí ya vamos desde una polaridad. Cuando vivimos desde la polaridad, ya valió, porque esos puntos de vista, esos juicios nos hacen que estemos así, como no, haciendo todo relevante y limitándonos, ¿sí? Por eso lo que le conviene o contribuye a uno no quiere decir que a los demás también, ¿sí? Entonces, cuando tú sabes que estás haciendo bien para ti, para tu cuerpo, que no estás molestando a los demás, por eso dije, ya tuvimos otras vidas donde ya lo hicimos, ya fuimos de todo. Entonces, donde estamos ahorita es para sentirnos, pues bien, que hemos avanzado, que hemos logrado, ¿sí? Entonces, ahí vamos en el camino, todos ahí vamos. Lo más seguro que tenemos en esta vida, pues es la muerte, ¿verdad? Eso Claro. que ni qué. Oye, sí, porque también se supone que tu alma pide regresar a vivir esta experiencia porque ya aprendió, porque así como dices, ya hizo estas cosas y entonces ahora quiere vivir otras diferentes, pero ya evolucionaste, ya llevas un camino recorrido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por eso creo que escuché en una plática, no sé qué, no puedes ser alguien mejor en tus vidas pasadas. ¿Esto qué tan cierto es? O sea, no pudiste ser una mejor versión antes que de lo que eres ahora. Mira, lo que yo poco, mucho que he aprendido es que son diferentes emociones o situaciones en las que se va a estar experimentando. Entonces, algunos le llaman la junta kármica, ¿no? Cuando llega el momento en que te vas,
hay una serie de, no es un juicio humano así como lo conocemos, sino en el que te pasan todo lo que hiciste y fueron tus cosas, ¿no? Mira, aquí sí lograste esto, aquí te faltó el otro, ¿no? Entonces llega el momento que dices, ¿cómo ves? Te regresas a hacer esto y pues ahora sí que valientemente decimos, sí, la voy a hacer, está bien fácil, pero te vas a topar con esto y no, sí la hago, claro que sí. Entonces, en años tierra, pues puede parecer muchos años, y allá, pues ahora sí que el tiempo, no hay tiempo como lo conocemos aquí. Entonces es cuando estamos regresando. Si es la mejor versión, ahora sí que depende de quién, cómo lo vea, ¿no? Como dicen, ahora sí que depende del cristal con que se mire, ¿verdad? Entonces, si se habla hasta un promedio de 60,000 vidas, se habla un promedio de 40,000 vidas, imagínate todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pasado. Entonces, más que estar regresando, llega un punto en que dices, pues, ¿para qué regreso? Mejor ya no. No tiene caso otra vez la tierra, ¿sí? Aunque también es muy bonito estar aquí, pero también a veces es más bonito porque hay otros planos en donde hay otros seres que dicen, no, no quiero ir a la tierra, aquí estoy bien. Y también es muy válido. Pero nosotros fuimos los valientes para decir, sí, aquí voy a estar y voy a regresar y voy a regresar. Entonces, pues más que regresar, y lo he escuchado también de otros maestros, pues que dicen, pues ¿para qué no? Mejor que esta ya sea la última. Porque siempre tenemos como esas palabras o hemos escuchado, ay, si no lo hago ahora, pues será en la otra vida. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? O sea, no tiene caso regresar. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Ya es mejor que este sea el último viaje, ¿no? Sí, también hablan de, o se dice, a lo mejor regresar aquí a la Tierra, pero hay otros mundos que visitar también, Claro, ¿no? Con claro, otro tipo sí, de frecuencias, otro tipo de claro. seres, no sé, se habla de muchísimos, ¿no? Pero sí, o sea, hay muchas posibilidades. Muchas, son infinitas, así como nuestro ser es infinito, hay tantas cosas que a veces podemos observar que nuestro planeta todavía es muy primitivo, de verdad, todavía es muy primitivo. Entonces, tenemos tanta información, pero hay cosas que se han ocultado y conforme uno va trabajando, vas despertando esa conciencia, vas teniendo más contacto. Claro que hay gente que tiene contacto pues con otros mundos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de voltear hacia ti y no hacer tanta, que tu vida sea más así, con mayor facilidad, ¿no? Procurar día a día, ¿no? Estar en paz para cuando nos llegue el momento de partir, pues también nos sintamos, y va a pasar eso, que nos acompañan esos queridos difuntos a ese trance, ¿verdad? A que sea bueno para nosotros, porque pues es desconocido, ¿verdad? Claro. Oye, Susi, en esas regresiones también puedes hacerlo, o sea, tu regresión a otros lugares que no sea el planeta Tierra, o sea, que empieces a recordar algo que viviste en otro lugar. Mira, me ha tocado, de hecho, cuando está en el proceso, ha habido tanto de personas como en lo personal, sí, hay lugares ajenos o extraños a lo que conocemos, ¿verdad? Entonces, obviamente que si hay unos viajes que cualquiera que escuche diría, pues qué raro, ¿no? Parece película, pero sí hay mundos ahora sí que paralelos y misteriosos y mágicos, ¿no? Diferentes a lo que estamos acostumbrados, a lo que el ojo humano está acostumbrado, ¿sí? Por eso cuando hay películas de ciencia ficción y todo eso, dices, ¿cómo sacaron esa información? Porque, o sea, así es, o sea, dices, wow, ¿no? Están copiando mucho, mucho, ¿sí? Ha habido, me ha tocado planetas como si fueran puros cuarzos, largos, grandes, o sea, cosas así, dices extrañas, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Que te animes y que no tengas temor, ¿no? Tener temor y a aventarte a explorar más, ¿verdad? Oye, Susi, ¿y hacia adelante se puede viajar? O sea, hacia el futuro. Como una máquina del tiempo. Exacto, o sea, sí, como para ver qué es lo que tu alma va a vivir o se puede hacer en algún O a trabajo lo de mejor, hipnosis. o a lo mejor tocar líneas de tiempo, ¿no? Mm,
En lo personal, bueno, puedo decir, tengo acceso a cierta información que pueda pasar en el futuro, pero no me gusta mucho predisponer a las personas, ¿me explico? Porque podemos crear cambios. Entonces, hay información que puede llegar para hacer un cambio favorable, ¿no? Para avisar a alguien que no debe de salir tal día en carretera porque no es conveniente, mejor otro día, ¿sí? Entonces, hay información que llega para ayudar, para apoyar, pero decir mucho te va a pasar o ahí viene esto, no, yo en lo personal no lo manejo tanto así. Yo doy como que a grosso modo, les comento, este mes va a ser relevante, sigue tu crecimiento. Y cuando hay una alerta, entonces sí se las maquillo suavecito, porque no me gusta que la gente se asuste, ¿sí? Porque podemos crear cosas y la hacemos tan fuerte que puede suceder, ¿sí? Entonces es lo importante. Cuando tú proyectas, cuando tú te imaginas o quieres algo y lo pides, tú ya te estás yendo al futuro para traerlo. ¿Me explico? Entonces la línea del tiempo es como lineal, no hay pasado, presente, o sea, no, todo es al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Y según, si han leído a Tolstoy, él tenía mucha información en cuanto a energía y experimentos y proyectos que se dice, según los conspiranoicos, que pues se robó tanta información de él cuando falleció que ya hay máquina de tiempo, ¿sí? Y se dice que el gobierno, por ejemplo, estadounidense nos lleva de adelanto en tecnología arriba de, unos dicen 40 años, otros dicen que 20, otros dicen que más, ¿no? Entonces hay tanta tecnología que realmente la desconocemos y que obviamente, pues, la imaginación vuela y de ahí es donde se ha creado, ¿no? Esas cosas como de película, ¿verdad? Que a veces, bueno, que dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? Así es. Pero si es que se puede imaginar, es que ya se ha creado o existe, ¿no? También. Sí, tantas cosas. Yo les cuento del caso, por ejemplo, en los años 70 había un dron que lo usaban como espía en forma de libélula, ¿sí? En los 70 y apenas a finales de los 90, en los 2000, ya empezó a darse a conocer el dron para las personas, ¿no? Para ¿sí? Entonces hay tantas cosas que desconocemos, pero también cuando incluso a las personas que tienen capacidad de visión remota o clarividencia, también se les ha requerido su apoyo para investigaciones o para espionaje, ¿no? Sí. Entonces, siempre ahí está la información, ahí tenemos la información. Susi tiene la información, amigos. Susi, ya nos diste entrada para otros temas. Vemos, no sé, civilizaciones perdidas, también ya nos mencionó 2 veces, ¿verdad? A Tolstoy. O sea, como que por eso estamos aquí, ¿verdad? En Secretica, para tener para indagar. O sea, ya vimos que ella tiene información importante. Ella sabe cosas. No, yo te voy a decir que yo solo sé que no sé nada. Sí, yo también, yo solo sé que no he cenado. También. Oye, Susi, pues está bastante interesante el poder escuchar esa voz interior que todos tenemos, el empezar a creer en eso, en esa vocecita que te dice o en esas señales que comienzas a ver, y a través de la regresión, pues te puede dar un panorama bastante amplio y pues ¿por qué no probarlo, no? Me imagino que puedes hacer la regresión pues a tu vida, o sea, no necesariamente, pues como decías, hacia donde te lleve el alma. Es donde hay que, a lo mejor es hasta esta misma vida y no hace mucho tiempo. Así es. Porque uno para estar recordando necesita una gran computadora que a veces yo ya no sé si el cerebro es suficiente almacenamiento. A veces me pregunto, a ver, ¿qué hice ayer? O sea, a lo mejor te acuerdas de a grandes rasgos, pero no con gran detalle y así. Y entonces imagínate toda la vida, toda una vida y todas las vidas, o sea, que llevamos, ¿no? Así no es sencillo estar al pendiente de todo, pero si indagas,
pues obviamente es una herramienta muy útil. Así es, así es. No, pues muchas gracias, qué bueno que ahora sí que, sí, pues ahora sí que estamos en el mismo canal, ¿verdad? Con esos intereses de aprender, de escuchar, ¿no? Porque todos tenemos algo que aportar, todos. Claro. Claro, sí, muy interesante, Susi. Y pues estás invitada si también a una próxima sesión. Muchas gracias. Y pues bueno, terminamos, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ya se nos está terminando el Ya se nos tiempo, está Susi. terminando No el sé si tiempo. quieras dar algunas redes sociales o algún número de contacto para el Sí, público. bueno, tengo en el de Face, estoy como facilitadora holística. Y bueno, mi teléfono, ahí tengo las citas, sí lo puedo dar, no sé, Sí, claro. Sí, claro. Es 444-11-74-182, ¿sí? Ahí me pueden contactar y pues de verdad, ahora sí, de mucho, mucho corazón les agradezco, les repito, un gran honor que Gracias me a hayan ti, Susi. invitado y de conocerlos también por este medio. Muchas gracias a ti, Muchas gracias. Susi. Nosotros también los invitamos a que se suscriban al canal de Secrética. Nos pueden encontrar en YouTube y también subimos el podcast a Spotify y ahí estamos poco a poco abriendo el camino, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Excelente. Denle ahí en el YouTube, ahí a la ventanita de suscribirse. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.